Bueno, este tema es operaciones con funciones. Nosotros tenemos aquí dos funciones. Tenemos la función f, que dice que es igual a x cuadrada menos 7x más 10. Y la función g, que es y es igual a x menos 5. Vamos a obtener f más g, f menos g, f por g, f entre g y 2f más 3g. Son todas las operaciones que vamos a hacer. Entonces empezamos con la primera. Vamos a hacer f más g. Entonces, para hacer f más g, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a anotar f y voy a anotar g. Entonces va f más g es igual a... Nada más voy a poner las dos funciones directas porque como se están sumando, no tengo ningún problema para hacer la suma. X cuadrada menos 7x más 10 y mi segunda función que sería x menos 5. Y en la segunda parte ya nada más simplifico. Entonces f más g es igual a x cuadrada y es menos 7x más x menos 6x y más 10 menos 5 más 5. Esta sería mi función f más g. Ok, ahora vamos a hacer la siguiente función que es f menos g. Entonces hacemos f menos g. Para hacer esta función, sí voy a ponerlos entre paréntesis ambas funciones. Entonces es x cuadrada menos 7x más 10 y le vamos a restar x menos 5. Ok, sí lo voy a poner entre paréntesis porque este signo menos me afecta a los dos términos. Entonces me queda f menos g es igual a x cuadrada. Este le quito el paréntesis directo, no pasa nada. Pero aquí este signo menos me afecta a estos dos términos. Menos por más da menos x y menos por menos da más 5. Y ahora ya nada más simplifico. Entonces f menos g es igual a x cuadrada menos 7x y menos x menos 8x más 10 y más 5 más 15. Y este sería el resultado de f menos g. Ok, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta poner f por g. Entonces vamos a poner f por g. Y para hacer f por g vamos a anotar primero f y después vamos a anotar g. F por g. Vamos a anotar primero f y vamos a poner después g. Ay, perdón, fue un poquito muy abajo. Entonces va f por g. F por g. Entonces anotamos primero f, que sería x cuadrada menos 7x más 10. Y por g vamos a multiplicar por x menos 5. Entonces primero es el primer término por el primero y sería f por g es igual a x cuadrada por x cúbica. Después sería x por menos 5. Entonces sería x por menos 5 sería más por menos da menos 5x cuadrada. Después sería menos 7 por x sería menos 7x cuadrada. Y sería menos por menos da más, 7 por 5, 35x. Y después sería más por más da más, 10 por x, 10x. Y sería más por menos da menos, 10 por 5, 50. Y simplificamos, hacemos todas las operaciones. Entonces me queda f por g es igual a x cúbica, este primer término, luego x cuadrada menos 5 y menos 7, menos 12x cuadrada, más 35 más 10 más 45x menos 50. Ok, sería f por g. Si hiciéramos f entre g, seguiría nuestra siguiente función es f sobre g. No es cierto, creo que no es f entre g. Sí, es f entre g, f sobre g. Entonces, si hacemos f sobre g, lo que vamos a hacer es que vamos a anotar en la parte del numerador, en la parte de arriba vamos a poner f, que es x cuadrada menos 7x más 10, menos 7x más 10, sobre g, que g es x menos 5. Y este se queda así se queda indicado. Y por último, vamos a hacer la función que queda, que dice que es 2f más 3g. 2f más 3g. Entonces es 2 por f más 3 por g. Entonces sería 2f más 3g. Vamos a poner en esta hoja que sigue. Y vamos a anotar 2f más 3g. 2f más 3g. Entonces sería 2 que multiplica a f, que es x cuadrada menos 7x más 10, más 3 que multiplica a g, que es x menos 5. Hacemos las multiplicaciones.
el 2 que multiplica todo el paréntesis, entonces sería 2x cuadrada menos 2 por 7, 14x, más 2 por 10, 20, más ahora el 3 que multiplica al paréntesis, 3x menos 3 por 5, 15. Entonces queda 2f más 3g es igual a 2x cuadrada menos 14x más 3x, me queda menos 11x, más 20 menos 15 más 5. Y ese sería el resultado. Ok, tenemos otra función y tenemos aquí esta función que dice así. Ok, la otra función tenemos f, y es igual a raíz de 9 menos x cuadrada y g, y es igual a x. Obtener 2g menos f. Entonces sería 2 que multiplica 2g menos f es igual a 2 que multiplica a g, que es x, menos f, que es raíz de 9 menos x cuadrada. Entonces nada más sería 2x menos raíz de 9 menos x cuadrada. Es todo lo que podríamos hacer. Y la segunda función, que es f cuadrada menos g, entonces sería f cuadrada menos g, sería f cuadrada menos g es igual a f al cuadrado, entonces es raíz de 9 menos x cuadrada al cuadrado menos x. Entonces sería, se cancela índice con exponente y me queda 9 menos x cuadrada menos x. Y así es como quedaría, lo podría poner en orden y sería menos x cuadrada menos x más 9 y ese sería mi resultado. Espero lo hayan entendido, chicos.